Le subo las respuestas de el módulo Lengua y Comunicación 3. Es uno de los complejos. Entonces, para que le den una revisada y varios que me han reprobado el examen, pues ya lo acrediten. Muchas preguntas se repiten. Aquí es como si fueran lo de 4 guías. Entonces, la primera dice: la cinta animada Coco gira en torno a Miguel, un pequeño que vive junto a su familia de zapateros en el poblado de Santa Cecilia. El pueblo es exactamente igual que cualquier poblado de México. Una plaza principal, un kiosco, vendedores de comida, papel picado adornando las calles y música resonando por todos lados. El sueño de Miguel es el de convertirse en un músico, tal y como su ídolo Ernesto de la Cruz, un reconocido cantante y actor que también fue oriundo del mismo pueblo. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente para que éste logre realizar su sueño. Su familia tiene prohibido escuchar música. Disgustado al sentir la falta de apoyo de quienes lo aman, Miguel desobedece a sus padres y a su abuela, con tal de seguir su vocación. Es entonces cuando termina involucrándose en una mágica aventura que lo llevará a encontrarse nuevamente con sus seres queridos, difuntos en el mundo de los muertos, para así lograr comprender el verdadero significado de la familia. La primera opción dice: datos de identificación de la obra. Eso sí viene, ya que me dice que la película se llama Coco. Y luego dice: y da una opinión de esta. Esto no es una opinión. Aquí me está resumiendo la película. La que sigue dice: opinión de la obra y la recomienda o no. Ni da una opinión ni la recomienda. Y la última dice: recomienda o no la obra y da una opinión. Pues tampoco es lo mismo de la de arriba. Nada más me lo cambian, ¿sí? Entonces mi respuesta es: resume la obra, porque da el resumen, y brinda datos de identificación de la misma. Ya me dijo cómo se llama. No tengo que batallar con qué película es. La siguiente dice: las reseñas son una forma de expresar opiniones. ¿Cuál de las opciones corresponde a sus características? La respuesta es: describe, valora y argumenta. La siguiente: las fuentes de información se clasifican por su origen y el tipo de comunicación. Para desarrollar una investigación es importante seguir algunos pasos. Identifique cuáles de las siguientes afirmaciones es la que corresponde. La respuesta es: verificar, revisar y contrastar información. La que sigue: es uno de los elementos que debe contener un resumen. La respuesta es: la idea principal. La que sigue: ¿cuál es la diferencia de un resumen y una síntesis? La respuesta es: por un lado se extraen las ideas principales y el orden que expresó el autor del texto original. Por el otro, se pueden expresar las ideas del texto original con las propias palabras del lector y el orden que sea fácil de explicar el tema. Es lo que se necesita para realizar el guión de una exposición. Elaborar una lista que contenga los puntos que debes abordar al exponer. La que sigue: son apoyos visuales para desarrollar una exposición. La respuesta es: recursos iconográficos que sirven para reforzar o complementar la información que se comparte. La que sigue: pertenecen a géneros de textos narrativos. La respuesta es: cuento, novela y crónica. Son ejemplos de géneros de los textos narrativos. Cuento, novela, crónica. Es lo mismo. Es una de las características que tiene la autobiografía. La propia persona es quien la escribe. La que sigue: es una de las características que distinguen a las reflexiones de una autobiografía. Las y los autores suelen indicar lo que aprendieron de los hechos que han vivido y que relatan. Esa es una reflexión. Son elementos que conforman las canciones: tema, melodía y mensaje.
¿Qué son los subgéneros musicales? Son aquellos que clasifican diferentes estilos musicales. Son características del texto poético en prosa. El poema se escribe a renglón seguido y se separa por párrafos. De este tipo viene una pregunta en cada guía. Dice, identifica la disposición de las palabras a la que corresponde. La disposición la disposición es en verso, pero aquí no tengo esa opción. Entonces, en todas las que le salgan con esto, los van a poner como gráfica. El documento de la siguiente imagen es de tipo, son CURP. Todo este tipo de documentos son legales. Por lo tanto, mi respuesta es legal. La que sigue. ¿Qué tipos de documentos administrativos se guardan mientras está vigente una garantía? Son los boletos, facturas y garantías. ¿Qué es un folleto? Es un documento impreso o digital de extensión breve. Mediante textos y apoyos gráficos presenta un asunto concreto. Son características de un folleto. Son informativos o educativos. Son partes de la estructura del contenido de notas informativas. Partes de la estructura es el encabezado o titular. Es una estrategia que se usa para resaltar un hecho noticioso en medios impresos. Se usan titulares con letra grande. Observa el mapa, identifica por la localización geográfica a qué familia lingüística corresponde la zona que está marcada en el cuadro. El cuadro está aquí, es parte de Chihuahua. Estos son los Seri. Es uno de los motivos por los que una lengua deja de usarse para comunicarse. Es por evolución. ¿Por qué por evolución? Porque se van agregando nuevas palabras, se va modificando el idioma, entonces ya deja de usarse. Entonces evolucionó, cambió. Esta es otra de las guías. Empieza igual con la de Coco. Esta pregunta la van a traer casi todas, así que es lo más probable que les toque esta pregunta. Quedamos que resume la obra y brinda datos de identificación de la misma. Las reseñas son una forma de expresar opiniones. ¿Cuál de las opciones corresponde a sus características? Describe, valora y argumenta. Es el primer paso que se debe seguir al buscar una información. Tener claro el asunto del que requieres obtener más información. Para desarrollar una investigación es importante seguir algunos pasos. Identifique cuál de las siguientes afirmaciones es la que corresponde. Verificar, revisar y contrastar información. Identificarlas nos ayuda a comprender el tema y organizar la información que nos ofrecen los textos. Son las ideas principales y secundarias. ¿Cuál es la diferencia de un resumen y una síntesis? Por un lado se extraen las ideas principales y el orden que expresó el autor del texto original. Por el otro, se pueden expresar las ideas del texto original con las propias palabras del lector y en el orden que sea fácil de explicar el tema. Esto es la síntesis. El resumen se extraen las ideas principales y se debe de llevar un orden cronológico o el orden original que expresó el autor. En la síntesis puedo usar yo el orden que quiera. Señale qué tipo de lenguaje se utiliza en una exposición oral o escrita. Es el lenguaje formal. ¿Cuáles son los pasos para preparar una exposición oral? Presentación, planteamiento, desarrollo y cierre. ¿Cuál es el orden de la estructura en los textos narrativos? Planteamiento, ruptura, desarrollo, clímax y desenlace. Son ejemplos de géneros de los textos narrativos: cuento, novela y crónica. Es una de las características que tiene la autobiografía. La propia persona es quien la escribe. Es una de las características que distinguen a las reflexiones de una autobiografía. Las y los autores suelen indicar lo que aprendieron de los hechos que han vivido y que relatan. Una canción está compuesta por los siguientes elementos. Son introducción, estribillo, puente y coda o final.
Lee el siguiente fragmento de la canción Eres y elige la opción que corresponda al recurso literario empleado. El recurso es una enumeración porque, digamos, como que enumera las situaciones. Eres el tiempo que comparto, eso eres, lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe, aquí enumera. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Son características del texto poético en prosa. El poema se escribe a renglón seguido y se separa por párrafos. Otra de las imágenes que les comenté. Aquí, este sí está en verso, pero como forma la imagen de un gato es como el contorno, entonces es una gráfica. Otra vez el de los CURPS, este es un documento legal. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en los documentos legales y administrativos? Un lenguaje formal y especializado. ¿Qué es una campaña comercial o pública? Un conjunto de acciones planeadas y articuladas para lograr un propósito específico. ¿Qué es un folleto? Es un documento impreso o digital de extensión breve. Mediante textos y apoyos gráficos presenta un asunto concreto. Son partes de la estructura del contenido de notas informativas. Es el encabezado o titular. Es una estrategia para detectar una noticia falsa. Si la nota menciona datos, búscalos en otras fuentes para verificar que se apegan a lo dicho. Esto es que nunca quedarnos con una sola fuente de información, debemos de buscar otras. Esta también la del mapa de México, ya quedamos que son los series. Y por lo de la lengua es por evolución. Aquí otra vez le viene la de Coco. La de las reseñas es describe, valora y argumenta. Para desarrollar una investigación es importante seguir algunos pasos. Son verificar, revisar, contrastar y contrastar información. ¿Qué son los pronombres? Son palabras que pueden sustituir algún nombre de persona, animal, lugar o cosa. Identificarlas nos ayuda a comprender el tema. Son las ideas principales y secundarias. Un texto expositivo. Hablan de un tema, buscan explicarlo para que las personas lectoras lo comprendan y sepan más de este. El tipo de lenguaje es formal. Apoyos visuales para desarrollar una exposición. Recursos iconográficos que sirven para reforzar o complementar la información que se comparte. Géneros de textos narrativos, cuento, novela y crónica. Géneros de textos narrativos, cuento, novela y crónica. Una de las características de la autobiografía, el autor narra su propia historia. Es una de las características que distinguen a las reflexiones de una autobiografía. Las y los autores suelen indicar lo que aprendieron de los hechos que han vivido. Subgéneros musicales son aquellos que clasifican diferentes estilos musicales. Lo de la canción Eres es una enumeración. El que sigue otra vez es la del gatito. Es una gráfica. La que sigue es la de igual otra como imagen. Es gráfica también. La que sigue. ¿Qué tipos de documentos administrativos se guardan mientras está vigente una garantía? Son los boletos, facturas y garantías. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en los documentos legales y administrativos? Un lenguaje formal y especializado. ¿Qué es una campaña comercial o pública? Un conjunto de acciones planeadas y articuladas para lograr un propósito específico. Esta es la que no se encontró, pero simple lógica. Me dice, identifique un tipo de publicación que emplea palabras, ilustraciones y fotografías. Palabras, ilustraciones y fotografías. No puede ser un video. Porque ya son imágenes, no son tanto fotografías. El audio, pues no, porque hay como muestro las ilustraciones o las fotografías. Televisión pudiese ser, pero no por la parte de las fotografías. A final de cuentas es igual que en el video, son imágenes. Entonces la lógica es que es cartel. Son partes de la estructura del contenido de notas informativas. El encabezado o titular.
Es una estrategia que se usa para resaltar un hecho noticioso en medios impresos. Usan titulares con letra grande. Viene otra vez la de México. Ya quedamos que es Seri. Y aquí se cambia. ¿Qué se entiende por discriminación lingüística? Es el trato desigual e injusto que se comete contra una persona o comunidad solo por el hecho de hablar su lengua. Eso es discriminación lingüística. Acuérdense que discriminación es hacer menos a otra persona. Aquí pues es por su habla. Aquí ya no vino la de Coco, pero es la única, así que es lo más probable que les toque esa. ¿Qué son las reseñas? Son textos orales o escritos. Emiten una opinión y recomiendan cuentos, novelas, películas, obras de teatro, pinturas o conciertos. Las reseñas tienen las siguientes características. Describe, valora y argumenta. La que sigue. Para desarrollar una investigación es importante seguir algunos pasos. Estos son verificar, revisar y contrastar información. ¿Qué son los pronombres? Son palabras que pueden sustituir algún nombre de persona, animal, lugar o cosa. Identificarlas nos ayuda a comprender el tema y a organizar la información que nos ofrecen los textos. Son las ideas principales y secundarias. Es uno de los elementos que debe contener un resumen, la idea principal, tipo de lenguaje que se utiliza en las exposiciones, formal. Es lo que se necesita para realizar un guión o de una exposición, elaborar una lista que contenga los puntos que debes abordar al exponer. ¿Cuál es el orden de la estructura en los textos narrativos? Planteamiento, ruptura, desarrollo, clímax y desenlace. Son ejemplos de géneros de los textos narrativos: cuento, novela y crónica. Una de las características de la autobiografía: el autor narra su propia historia. ¿Cómo se organizan los textos en párrafos en una autobiografía? Conforme al orden cronológico de los sucesos que se narran. Seleccione los elementos de las canciones: tema, melodía y mensaje. ¿Qué son los subgéneros musicales? Son aquellos que clasifican diferentes estilos musicales. Son características del texto poético en prosa. El poema se escribe a renglón seguido y se separa por párrafos. Observa la siguiente imagen e identifica a qué disposición. Es igual la del gatito. Es una gráfica. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en los documentos legales y administrativos? Lenguaje formal y especializado. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza en la redacción de documentos legales y administrativos? Formal y especializado. ¿Qué es una campaña comercial o pública? Un conjunto de acciones planeadas y articuladas para lograr un propósito específico. Son características de un folleto. Son informativos o educativos. Son partes de la estructura del contenido de notas informativas, el encabezado o título. Es una estrategia que se usa para resaltar un hecho noticioso en medios impresos. Usan titulares con letra grande. Aquí no viene la del mapa, aquí vienen las otras dos preguntas. La de los motivos por los que una lengua deja de usarse por evolución. ¿Qué se entiende por discriminación lingüística? El trato desigual e injusto que se comete contra una persona o comunidad solo por el hecho de hablar su lengua. Esas serían todas. Tenemos cualquier duda, estoy a sus órdenes.